Hola, no retrero, ¿cómo están los que les traigo hoy? Por favor, mirá lo que es esto. Todo, absolutamente todo el catálogo de Xbox 360 porque tenemos nuevo exploit que es sencillísimo liberar ahora cualquier modelo de Xbox 360, no importa el modelo, la placa, nada. Todas se liberan con únicamente un pendrive, no necesitamos nada más. Vamos al video. Lo primero que hacemos, vamos a la compu. ¿Ah? Chao. ¡Uah! Bueno, no en retreros, estamos entonces en la compu para hacer unos pasitos muy sencillos, los primeros que tenemos que realizar para llevar adelante lo que es este nuevo exploit para liberar cualquier Xbox 360 de manera, por supuesto, transitoria, ¿sí? No es persistente, no es un mod persistente, es algo que cuando desconectemos nuestro USB con magia, va a volver a su estado de fábrica, a su estado tal cual como estaba antes de realizarle el exploit, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar es formatear, ¿sí?, nuestro dispositivo USB, nuestro disco USB. Le hacemos clic derecho, formatear, sistema de archivos FAT32, ¿sí? Importante. Después, etiqueta de volumen, puede ser cualquiera, formato rápido, está ok, no hay problema. Iniciamos, hacemos lo que es directamente el formateo y una vez que tenemos el formato completo de nuestra unidad, nos vamos a la carpeta de descargas donde debería estar los archivitos que yo les compartí, ¿sí?, que les dejo, como saben, como siempre, en el link que hay en la descripción, en el comentario fijado. Mucho mejor el comentario fijado porque siempre están actualizados y de paso le dejan un like por ahí al comentario y comentan a ver qué juego van a aprovechar a viciar con este nuevo exploit, ¿sí? Bueno, entramos a lo que es la carpetita que descargamos. Vamos a tener, como ven, dos carpetas más. Vamos a ir a la que dice Avatar, copiar contenido a la raíz del USB, más claro imposible. Entramos, copiamos todo, ¿sí? Seleccionamos, clic derecho, copiar y así como está, lo pegamos en nuestro dispositivo USB. Y muchachos, yo les digo que básicamente es todo lo que tenemos que realizar. Después, bueno, por supuesto, vamos a ver, ¿sí?, cómo hacer lo que es la incorporación de juegos, cómo convertir sobre todo juegos ISO, ¿sí?, en formato ISO, imágenes de disco, de nuestros respaldos, por supuesto, nuestros juegos originales que tenemos, que somos poseedores en formato físico, claro que sí, señor, guiño, guiño, muchos guiños, pero, ¿sí?, la realidad es que de esta manera el exploit ya está configurado. Lo que tenemos que hacer simplemente es desconectar nuestro dispositivo USB y conectarlo en nuestra Xbox 360 y listo, ¿sí? Bueno, no en retreros, el otro archivito que van a encontrar en las descargas que les puede ser útil es el Xbox 360 ISO Extract 2.7.0. Vamos a ver para qué sirve esto, ¿sí? Vamos a abrir lo que es nuestro programita, un Excel muy livianito, ¿sí?, que lo que nos va a permitir es transformar un juego en formato ISO, convertirlo a un archivo legible por nuestra consola mediante este exploit, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Por supuesto, es para fines educativos, señores, ¿sí? Vamos simplemente a seleccionar dónde tenemos nuestra ISO. Y lo que vamos a hacer, una vez que elegimos cuál es la carpeta que tiene la ISO, es elegir, bueno, dónde lo vamos a dejar guardado al archivo con el formato necesario para que nuestra Xbox con magia lo pueda leer. ¿Bien? Que lo que vamos a hacer es Choose Destination. Le vamos a elegir simplemente la misma carpeta, no hay problema. Tocamos aceptar la misma carpeta donde teníamos la ISO, listo. Y seleccionamos Go. Así de sencillo, un proceso recontra rápido para transformar nuestro archivito ISO en un archivito que puede leer nuestra Xbox 360 liberada, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a ir a la carpetita donde nosotros teníamos nuestro archivito ya convertido. Vean ustedes que tiene un formato .xex, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente
copiarlo, ¿bien? Y lo vamos a poner en, por ejemplo, nuestro disco USB, ¿sí? Abrimos disco USB, lo ponemos dentro de la carpeta Content, ¿sí? Yo aconsejo siempre ponerlos dentro de la carpeta Content, dentro de la carpeta esta que tiene un montón de ceros, 16 ceros, bueno, ponerlo ahí, ¿sí? Tocamos Control V, esperamos a que este archivito, esta carpetita se pase y ahora sí nos vamos a nuestra Xbox 360 para ver de pleno cómo podemos leer este jueguito que acabamos de incluir en nuestra memoria de USB. Pasamos nomás a eso. No, en Retreros estamos listos para probar nuestra Xbox 360 y ver qué tal este exploit, ¿sí? Fíjense, ahí está en camarita, está puesto ya el USB conectado a la consola, así que lo único que tenemos que hacer es prender nuestra consolita y dejar que la magia suceda, ¿sí? Mando en mano, prendo consola y vamos a ver qué tal anda esto, ¿sí? Inicia la consola, como siempre recuerden, no es un mod persistente, si desconectan ese USB los cambios desaparecen, ¿sí? Iniciando lo que son los perfiles, bien. Bueno, vean, ¿sí? Mensajito ahí ya, Avatar is free software, bueno, mensajito de la consola y les aparece un perfil que no tenían, que es Avatar. Ese, ojo, no lo usen, importante, no lo usen, no lo eliminen, no lo toquen, queda ahí, ¿sí? Esperamos unos segundos, vean que la consola abajo hace como unas lucecitas medio raras, ¿sí? Parpadean, se mueven, ahí está, mirá. ¿Y cuánto pasó? Liberada nuestra Xbox 360, muchachos. Espectacular. Ahora sí, botón back. Y entran, atente ahí, entran directamente a lo que es Aurora, ¿sí? Ya está configurado el USB para que directamente entre en Aurora. Ustedes se van a encontrar con esta pantalla tal cual, ¿sí? El fondo después se lo pueden cambiar, no hay problema, eso chusmeando un poquito, o si quieren me dejan en los comentarios y podemos ver en detalle lo que es Aurora, pero ahora lo importante es que tenemos ya la consola liberada, tenemos ya Aurora funcionando. Recuerden, desconectamos pendrive, esto desaparece, pero no tenemos los juegos, ni los que teníamos en nuestro disco interno o en nuestro disco de la Xbox 360, ni tampoco lo que es el USB, ¿sí? Recuerden que pusimos el Sonic, que si lo ven ahí también, copia, ¿no? de un juego original que tengo. Lo que vamos a realizar simplemente es decirle a Aurora a dónde tiene que ir a buscar los juegos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos entonces a opciones, bajamos, contenido, vamos a añadir una ruta, ¿sí? Vamos a añadir una ruta que va a ser la de nuestro USB 0, como ven acá en pantalla. Vamos a seleccionarlo, vamos a la carpeta de Content y acá en la que tiene todos los ceritos, los 16 ceros, tocamos botón amarillo, la Y, ¿sí? Para seleccionar, bajamos, ¿sí? Y nos vamos a guardar, ¿bien? Ponemos escanear y tocamos la B para salir al menú, ¿sí? ¿Qué tenemos? El Sega Superstar Tennis que nosotros descargamos, pero estamos únicamente viendo el juego de nuestro USB. De hecho, si ustedes quieren también, haciendo clic no, ¿qué está diciendo? Tocando lo que es nuevamente el Start, se van hasta la pestaña de multimedia, ¿sí? Y se descargan lo que son las carátulas, esas descargan automáticamente de internet, ¿sí? Listo, ya tenemos el jueguito. Y vamos a probar si esto
funcione, ¿sí? Señores, consola liberada hasta acá llega. Nah, pará, te voy a enseñar un poquitín más de lo que es Aurora. Y mira, juego andando, Sonic andando, que está en nuestro USB, pero vamos a hacer la lectura. Encima, el catálogo de lo que es Xbox 360 es espectacular, muchachos. Es espectacular. Este mando, esta consola tiene 13 años. Hace 13 años que estoy esperando este glorioso momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No estamos viendo, ¿sí? No estamos viendo lo que es el disco interno. Vamos básicamente a hacer lo que hicimos recién, ¿sí? Vamos a contenido, vamos a gestor de rutas, vamos a añadir una ruta más, vamos a poner acá cambiar, y ¿qué vamos a seleccionar? El HDD1, ¿sí? Vamos hasta Content, y acá en la carpeta que tiene todos los ceritos, esos son nuestros juegos, ¿sí? Vamos a tocar lo que es acá, ¿lo ven? Y, botón amarillo, profundidad, le ponemos 3 y vamos para guardar. Escaneamos, ¿sí? Y vean ahora todos los juegos que yo tenía instalados en mi consola, todos los jueguitos originales que por supuesto descargados en su momento a través del Xbox Live y todo, ahora está directamente en mi menú de Aurora, ¿sí? Nos vamos a descargar, por supuesto, lo que son las carátulas, multimedia, ponemos descargar, lo dejamos, esto trabaja dependiendo de la cantidad de juegos, y muchachos, para poder llevarnos el juego que instalamos del USB, que está en el USB, a nuestro disco, recontra fácil. Abrimos nuevamente lo que es sistema, vamos a gestor de archivos y vamos a ir, ¿sí?, a nuestro USB 0. Vamos a buscar la carpeta, lo mismo que hicimos antes, buscar la carpeta con lo que es el juego, ¿sí? Está por acá y la vamos a seleccionar con la X, ¿sí? Y desde acá, desde el costadito izquierdo, ¿sí?, de la pantalla, vamos a seleccionar la opción de cortar, ¿sí? No copiar, cortar. Bien, un elemento en cola para cortar. Nos vamos con R a lo que es la pestaña de sistema, vamos al HDD1, ¿sí? Y acá nosotros lo que vamos a hacer es pegarlo donde nosotros querramos, en definitiva. Lo podemos hacer en lo que es la carpeta Content, donde están todos los otros juegos, o podemos armar ¿sí?, una carpeta nueva con, por ejemplo, un nombre como puse yo, juegos. ¿Cómo crean una carpeta? Es súper fácil. Acá, parte superior, crear carpeta, le ponen ustedes el nombre que quieran. Yo le puse juegos, seleccionamos esa carpeta y ahora sí, que tocamos es pegar, ¿sí? Pegamos y a esperar, porque obviamente dependiendo lo que es el tamaño del juego, bueno, va a demorar aproximadamente unos 5, 7, 8 minutitos, ¿sí?, en pasar cada uno de nuestros juegos, obviamente dependiendo del peso de cada uno, ¿sí? Así que vamos a recortar acá y volvemos ya con el juego copiado. Y listo, muchachos, se ha copiado, se ha movido nuestro juego. De hecho, si volvemos a lo que es con la L, ¿sí?, a la unidad USB, vemos que ya no tiene información. Así que, ¿qué les parece si probamos a ver si esto está funcionando? Pero ojo, primero tenemos que agregar que la ruta de nuestro juego. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Vamos, contenido. Vamos a añadir una ruta, cambiar, HDD1, Sega Superstar, espectacular, lo seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos la carpeta y guardamos. ¿Bien? Escaneamos, así aparece el juego. Y muchachos, tenemos ya nuestra consola liberada con todos los jueguitos que nosotros querramos ponerle. Y esto es un sueño hecho realidad.
Es un mod muy reciente, no requiere abrir la consola, es un espectáculo, está funcionando bien. Venimos con Aurora nomás y la realidad es que ideal, ¿sí? Ideal para no tener que, complicárnosla llevándole un técnico o desarmando toda la consola, que encima es medio despelote desarmar la 360. Y esto es compatible encima con absolutamente todas las placas, simplemente un USB. Yo lo voy a dejar conectado a ese disco USB directamente en el puerto, me olvido y cada vez que inicio la consola arranca ya liberada. Ojo, puede ser que cuando ustedes encienden la consola, el exploit no inicia o se queda trabado. Es un proyecto que está en desarrollo, una evolución muy rápida. Está realmente incrementándose el porcentaje de éxito para que el exploit suceda. Creo que ya estamos cerca del 80-85%, ya va a llegar al 100%. Pero de todas maneras, lo que hacen es apagan la consola, vuelven a prender y listo, anda, ¿sí? Una o dos veces les puede llegar a suceder. Es un segundo. Ustedes vieron, es recontra rápido. No, en retreros, muchachos, tenemos Xbox 360 liberada. Yo, como siempre, me voy a ir jugando y antes les digo que si este video les gustó, les fue útil, dejen un like, dejen un comentario, que se suscriban, que se vienen. Bueno, y ya hay un montón de otros mods, ¿sí? Así que, bueno, me voy jugando un poquito. ¡Chau! Estaba en un USB recién. Estaba en un USB recién este jueguito y ahora está ya directamente mi 360. Sí, señor. Espectacular. Tomá. Manqueándola, me tengo que ir siempre manqueándola.